Sin mirar a la cámara, Joyce, cuéntales dónde vamos hoy. Estamos de camino a Las Palmas de Canarias, al centro histórico. Hemos quedado con nuestro Naset. Naset es un guía certificado por la zona de aquí y con muchas ganas de ver qué nos cuenta hoy. Ya estamos aquí en el centro. Hola chicos, hemos quedado con Naset. Tenemos por aquí. Hola Naset. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un placer. Un placer. Hola, un Buenas, placer. ¿qué tal? Chicos, presento a Naset, guía oficial aquí en Gran Canaria, Las Palmas, que nos va a deleitar con una mañana con nosotros sobre el tema de Gran Canaria, la historia, sus personajes y un poquito de más. Vale, ¿de ¿Listo? acuerdo? Listo, vamos ahí. Bueno, Naset, por cierto, nombre canario. Sí, por cierto, nombre indígena canario. Indígena canario. La época indígena. Ahora me contarás un poquito sobre ello, que está muy ligado con el tema de los bereberes, los pueblos del norte de África que vinieron aquí a principios. O sea, hablamos de hace muchísimos años. Sí, se cree que los indígenas canarios llegaron entre el siglo I y III después de Cristo. Hace casi 2000 años. Sí. Ellos pertenecen a la cultura bereber. Hoy en día es una cultura muy amplia, una etnia muy amplia. Mali, por ejemplo, Argelia, Marruecos, Túnez, etc. Ellos hablaban el idioma amasej antiguo. Aquí estaba el amasej canario. Y también tenían su escritura. Ellos escribían, digamos, el alfabeto lírico bereber, pero lo hacían grabados en piedra. Ellos no conocían el papel, hacían los grabados en piedra. Y estos son los orígenes de Canarias. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de tu nombre, hablamos de, Nauset, sí. de un nombre de norte de África. Sí, un nombre bereber. Sí. Bueno, pues hablemos un poquito más de estos indígenas, su cultura. Cuéntame un poquito más de cómo Vale. vivían. Ellos tenían una base cultural, bueno, era una cultura bereber, llegaron con su propia cultura bereber, no eran musulmanes, ya que los musulmanes conquistaron el norte de África en el siglo VII después de Cristo, más tarde. Ellos eran paganos, tenían una religión pagana. Ellos, por un lado, creían en un dios supremo que se llamaba Agorán, ese dios. También ellos creían en las estrellas, en los astros. Eran muy buenos observando las estrellas. Incluso ellos tenían calendarios solares. O sea, que para temas de navegación, porque supongo que llegarían aquí navegando desde el norte de No África. se sabe. No se sabe. Hoy en día realmente no se sabe, no hay crónicas sobre ellos, no hay nada escrito. ¿Cuáles son las teorías? Hay dos hipótesis. Una, que llegaron por sus propios medios y una vez instalados se olvidaron de sus conocimientos de navegación. Y otra, que a lo mejor los romanos o los fenicios aquí les liberaron. No se sabe. ¿Como esclavos? Puede ser como esclavos. O no sea, se que llegaron sabe. aquí, estaban tan cómodos que dijeron, nos olvidamos del resto, ya me quedo con Canarias. Ellos tuvieron que adaptar muy bien, digamos, al entorno, al hábitat de las islas, a los diferentes hábitats. Y no es un clima, o sea, no es un hábitat semejante a lo que era entonces norte de África. No. Excepto algunas islas como Lanzarote y Fuerteventura, estas islas tenían más vegetación. Vale, seguimos hablando de la religión. Dije también que ellos también alababan los astros. El sol para ellos era también una deidad. El sol era llamado Mahek. O sea, un dios supremo. No, está el dios supremo que era Corán, pero por otro lado ellos también tenían sus dioses en los astros, sobre todo Mahek, el sol. Y también ellos también creían en montañas sagradas. Eran animistas. Tenían sus árboles, incluso, y sus montañas sagradas. Que según ellos, en esas montañas habitaban algún dios. ¿Y hacían algún tipo de sacrificio para esos astros? Ellos hacían más bien algún tipo de ceremonias. Ceremonias. Una de ellas se cree que ellos cogían un cánigo es como una cerámica de barro, le ponían leche y vertían esa leche en un almogarén, que es como decir como un altar para ellos, que tenían como un agujero, unos huecos, llamado cazoleta y unos canales. Y por Horadas en la roca. ¿Leche de algún animal específico? Cabra. 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 Aquí la cabra se da mucho ahora. Sí. Ellos trajeron las cabras de raza africana, trajeron también ovejas de raza africana, el cerdo negro, el cochino negro, y también trajeron perros, el bardo. Se cree que es el bardino, se cree. El bardino. Y también trajeron higos, las primeras higueras, legumbres como guisantes y lentejas, y finalmente cereales, trigo y cebada.
¿El aceite entonces aún no existía? No. No estaba por aquí. Edu, te voy a enseñar algo que digamos es una de nuestras señas de identidad canaria. ¿Qué? Son las pintaderas, aquí las tenemos. ¿Ves este balcón? Anda, sí. Tiene varias pintaderas. ¿Qué son las pintaderas? Son sellos de barro cocido que utilizaban los indígenas. ¿Para qué? Hay varias hipótesis. Una de ellas es que se utilizaban para pintarse la piel. Eran sellos de barro cocido, madera o piedra, con diferentes figuras geométricas. Ahí lo vemos, ¿no? ¿Y tenía algún tipo de identidad cuando se lo ponían en la piel? ¿Era por alguna razón? Se cree que a lo mejor hay una hipótesis que a lo mejor apunta que era una seña de familia, una seña familiar. Como un escudo familiar. Sí, Una representación. Una representación. Se cree que lo mojaban en almagre, que era una especie de arcilla volcánica, lo mezclaban con agua, hacía un tinte natural rojo, Ajá. y con ello se pintaba la piel, o también podían pintar objetos con ello, Ok. a modo de sello. ¿Hay alguna forma de identificar si alguna era de un estatus social u otro? ¿Era de un escudo más...? Hay algunas hipótesis, Evidente. algunos apuntan a que si mientras más grande era la pintadera y con más detalle, eso significaba que pertenecía a una familia más noble. Y aquí tengo reproducciones de sorpresa. auténticas pintaderas. Wow. Aquí las tenemos. O sea, ellos simplemente se la ponían... Sí. ¿Y era permanente? ¿Era para siempre esto? o- No, no, no. Wow. Era temporal. ¿Y esto Un que sello se temporal. ha encontrado en alguna zona arqueológica? Sí, se han encontrado en muchos yacimientos arqueológicos, en Gran Canaria sobre todo. Pero estos no son originales. No, son reproducciones de originales. reproducciones. Es decir, ninguna pintadera es igual. No se ha encontrado ninguna pintadera igual. Wow. O sea que son únicas. Son únicas, cada Piezas una de únicas. ellas. Piezas únicas. Y hablamos de cuántas pueden haber, cientos, miles. Cientos y cientos de pintaderas. Wow. Y hoy en día lo utilizamos como seña de identidad canaria. ¿Hay alguna que identifique más a Gran Canaria que el resto? Casi todas son de Gran ¿Y Canaria. dónde las podemos encontrar? ¿En algún sitio? En museos arqueológicos como el Museo Canario, está cerca de aquí, el Museo Arqueológico del Museo Canario. También las hay en las cuevas pintadas de Galda, un yacimiento arqueológico muy interesante. Y vemos que tiene un apéndice para cogerlo Así. de manera adecuada y pintarse. Qué bueno. Y ahí, cuando dices identidad canaria es porque hay gente que la usa para otros fines, o sea, para representar Gran Canaria, digamos, Sí. en algún evento, Sí, 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 convención, ¿sí? Se pueden ver las... Se pueden ver como seña de identidad canaria. Es decir, tenemos aquí las pintaderas, es decir, los canarios hemos conservado el ajuar del hogar de los indígenas. Tenemos cerámica, también utilizamos cerámica en nuestras casas, cerámica tradicional canaria, que deriva de la cerámica indígena. Utilizamos también pintaderas y también ídolos como tara, que utilizaban ídolos en las casas, como amuleto. Wow. Ok. Acá hay un ídolo que se llama Tara, que representa la fertilidad femenina. Ujú. Tara, Claro. que es una seña de identidad sobre todo de Gran Canaria. Muy interesante. Nos estaba explicando algunas de las costumbres de la vestimenta de la época aún de los indígenas. Muéstrame, ¿qué tenemos por aquí? No sé. Bueno, aquí tenemos una ilustración de Leonardo Torriani, que Ajá. fue un gran cronista del siglo XVI italiano, y él representó sobre todo las vestimentas de los indígenas. Aquí vemos los indígenas no eran negros, la gente pregunta si eran negros, no eran negros. Sí que había lo he oído bastantes veces de que, que era Sí, ahí de me han color preguntado. oscura o de que sí. No, no. Vale. La etnia bereber es muy diversa. Había morenos como los tuareg, e incluso lo habían blancos con ojos azules. Había de todo un poco. Y todos provenían del norte de África. Norte de África, una etnia variada. Rubios, altos y ojos azules. Y algunos eran morenos, no todos eran rubios, obviamente, había de todo. Había de todo. Había también morenos. Y vemos la vestimenta. Y utilizaban sobre todo piel de cabra, se vestían con piel de cabra. Y también utilizaban también faldas de palma, de hoja de palma y de junco también. Es junco. Junco, una especie de hierba que crece, digamos, en los barrancos Sí. y los afluentes. Ok. Utilizaban como junco y también la hoja de palma, de palmera, para hacer las faldas. O sea, que echaban mano de la flora y la fauna que había Sí, por la sí, zona sí. para ver todo tipo de Ellos vestidos. se adaptaron muy bien a la vida isleña. Tenemos aquí dos representaciones de Leonardo Torriani. Por curiosidad, veo que tiene aquí un palo muy largo. Hemos oído hablar de estos saltos que daban al pastor. Sí. Salto del pastor. Vamos a hablar del salto del pastor. Es una herencia indígena, es decir, los indígenas antiguamente se desplazaban utilizando grandes lanzas. Ok.
que medían de 2 a 3 metros. Aquí hoy en día en Gran Canaria se llama garrotes, Claro. los garrotes. Que eso pasó al campesinado. ¿Y qué función tenían? Se utilizaba para desplazarse por la ruta o orografía del archipiélago, Que- para bajar por los barrancos. O sea, que Realmente. tiraban el palo y se Sí. saltaban. Es decir, tú coges el garrote Sí. y te deslizas sobre él de manera vertical, como los bomberos. ¿Y usaban algún tipo de crema en las manos para no quemarse? O... Hoy en día los que lo practican utilizan grasa de O cabra. sea, que aún lo siguen practicando, ¿verdad? Sí. ¿Es un deporte oficial? No. La gente lo hace por afición, Ah, por afición. O sea, por que tradición más un bien, sábado para se van- mantener la tradición. se van con los amigos un sábado por la tarde y se ponen Sí. a saltar los rankings. Y los más expertos, ojo, dan saltos de más de 5 metros. Con una técnica, ojo, no es reggaetón, Sí. se llama salto a regatón muerto. El regatón es la punta de metal de la lanza. Pero con 5 metros, o sea, la lanza tiene que ser... ¿De qué material está hecho? Hay varios materiales. Puede ser sobre todo de acebuche, sabina. El acebuche es el olivo salvaje, que aquí en Canarias nace de manera natural, vino de África. También puede ser sabina o también incluso almendros hoy en día. Almendros también. También. La madera del almendro. No sé, hablemos de lo que marcó, obviamente, y creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Las Islas Canarias, con las varias conquistas que hubieron aquí, empezando por los franceses. Sí. Es decir, la conquista de Canarias duró más de 90 años. Tuvo lugar en el siglo XV, 2400. En 1402 llegaron dos normandos franceses, dos conquistadores franceses. Eran Gadifer de la Salle y Jean de Bettencourt. Ellos con financiación privada conquistaron varias islas: Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. O sea, entraron sin piedad o negociando Negociando y sin piedad, ambas cosas. ambas cosas. Ambas cosas. Hubo una gran guerra, una gran batalla también contra los majos en Fuerteventura. Hubo varias batallas. ¿Y estuvieron aquí cuánto tiempo? Antes de que viniesen los castellanos. Sí, más tarde estas islas fueron, pasaron a manos de los castellanos por medio de compras, concesiones y matrimonios. A partir de la década de los 20. O sea que entre los franceses y castellanos no hubo ninguna guerra para No, ese no, cambio no. de... No. Fueron todo negociaciones, Negociaciones. pacíficas y Exacto. con mucho dinero por el medio. Sí. Y estas islas eran llamadas islas de señorío. Eran gobernadas por un conde o un duque, no por el rey. ¿Cada una de ellas? Es decir, sí, era Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. En La Gomera no hubo conquista. La Gomera fue ocupada por los castellanos poco a poco y los indígenas gomeros toleraron a los primeros colonos. Ahí no hubo conquista. Estamos hablando de la década de los 20 del siglo XV, década de los 20. Es decir, que los gomeros realmente preservan una genética alta bereber en La Gomera, porque no hubo guerra, no hubo conquista. Ellos toleraron a los primeros colonos. Hubo rebelión más tarde, pero no conquista. Podríamos decir que si vamos a La Gomera encontraremos un ADN un poco más puro. Sí. La Gomera se cree que sí. De pueblos del norte de África. Exacto. ¿Y se nota a día de hoy? Sí. Se nota. Y ellos preservaban muchas tradiciones en La Gomera, como el lenguaje silbado. Algunos campesinos escalan las palmeras y sacan lo que es la miel de palma, el guarapo, le llaman hoy en día. ¿Y Gran Canaria entonces dónde se queda? Gran Canaria, la conquista de Gran Canaria empieza en 1478, que es la conquista ralenga, conquista financiada por los Reyes Católicos. Es decir, la conquista de Canarias se divide en dos fases: conquista normanda o de señorío y conquista ralenga, conquista financiada por los Reyes Católicos. Y esta fue la primera isla ralenga, Gran Canaria. Aquí llegó el primer conquistador castellano, que se llamaba Juan Rejón. Juan Rejón. Juan Rejón. O sea, fue enviado para el rey negociar católico, o para invadir. Para conquistar. Ya para conquistar. Para O sea, conquistar. Vale. También está abierto a negociaciones, pero los indígenas no querían. Era su isla, era su cultura, su religión, y no querían. Entonces hubo conquista, hubo batalla. Aquí en Gran Canaria dieron mucha guerra indígena. La conquista duró 5 años en Gran Canaria, 5 años. de 1478 a 1483, Se le tardaron. debido a varios factores. Factor número 1, falta de interés por parte de los conquistadores. Aquí no hay metal, No había recursos. no hay recursos, no hay oro, no hay especies, falta de interés. También falta de financiación. Había que recurrir una y otra vez a los Reyes Católicos. Era un proceso engorroso, muy lento, ¿no? Entonces no había interés tampoco. Mucha burocracia. Y resistencia indígena. Y con el tema de
de los recursos, entonces, ¿por qué se interesaban por la zona? ¿Era un tema estratégico? Estratégico, ¿De navegación? de navegación, porque los portugueses estaban ocupando otros archipiélagos. Estaban ya ocupando archipiélagos como Madeira, Azores y Cabo Verde. Vale. Fue el Tratado de Alcazovas entre los reyes católicos y los portugueses. Interesante, interesante. Bueno, hay una razón por la que estamos aquí hablando de la conquista, ¿no? Y podemos ver el empedrado. ¿Es original? Casi. Casi, sí, sí. Esta plaza se llama Plaza San Antonio Abad. Es la plaza más antigua de la ciudad. Data de final del siglo XV, cuya base es irregular, no rectangular, típico del medievo. Por aquí nació Las Palmas, por aquí se fundó Las Palmas, por esta zona de aquí. ¿Algo tiene que ver? ¿Algo había por aquí que...? Había un palmeral, de palmera canaria. Palmeral. Ahí tenemos esas palmeras de allí, al fondo. O sea, todo lleno. Todo esto era un palmeral. Por eso esta ciudad hoy en día se llama Las Palmas de Gran Canaria. Porque originalmente esto fue un palmeral, donde los castellanos se sentaron primeramente. Y aquí ellos fundaron el Real de las Tres Palmas. O sea, desde aquí empezaron a invadir la ciudad, ¿no? Empezaron a invadir lo que es la isla. Porque el mar está ahí, El mar está cerca. cerquita. Vemos ahí, hay una carretera al fondo, ahí había hay un barranco, está soterrado hoy en día. Y ¿Había ese agua? barranco llevaba agua. Este era un lugar con sombra, había un palmeral, fue un lugar idóneo para sentarse. Un recurso acuífero cerca, lo que supuso una ventaja para asentamiento colonial. Porque luego, a ser una zona con tanta montaña y barranco, sería difícil pelear a los indígenas. Por eso lleva tanto tiempo, ¿no? También. Era complicado, sobre todo por el tema de la alta orografía. Ellos eran muy buenos, sobre todo escalando, siendo sobre todo el pastor. Y tenían sus fortalezas naturales en las montañas. O sea, eran cuevas, como... Eran montañas sagradas o montañas que utilizaban como fortaleza natural. Ellos jugaban ventaja a las montañas, ¿por qué? Porque podían tirar piedras desde arriba. ¿Cómo hicieron los españoles para hacerse con ellos al final? Pues traer muchas tropas y poco a poco ellos fueron, digamos, derrotando las resistencias que quedaban. Asediando algunas zonas para que Sí. obligarlos a salir. Y también tenían ventajas, también los castellanos tenían más tecnología. Tenían el metal también, ¿no? Metal, caballos. Entonces jugaban con mucha ventaja, sobre todo con el tema tecnológico. Vemos aquí en grande Pedro de Algaba. ¿Quién era este señor? ¿En qué época vino y qué función tuvo? Bueno, Pedro de Algaba vino ya en la conquista realenga de Gran Canaria. Hablamos de la conquista todavía. Ajá. Él fue el primer gobernador de Gran Canaria. ¿Pero vino de con Las Juan Palmas. Rejón o vino más tarde? Vino más tarde. ¿Por qué vino más tarde? Porque Juan Rejón, el primer conquistador, Sí. tenía sed de poder. Y hacía caso omiso a los reyes católicos, no hacía caso. Quería poder. Entonces los reyes católicos enviaron a este señor, a Pedro de Algaba, para controlar un poquito a Juan Rejón. Para controlarlo. Que se comportase. Sí. Supongo que habría algún tipo de rivalidad Sí, entre ellos, ¿no? había Seguro. enemistad entre ellos dos. Incluso Juan Rejón fue expulsado 2 veces de la isla por su mal comportamiento. La segunda vez regresó de Sevilla, pero no a los reyes católicos, y acusó a Pedro de Algaba de aliarse con los portugueses, de vender Gran Canaria a Portugal, un bulo. No había evidencia de ello, un bulo. Y aquí en esta plaza, Pedro de Algaba fue ejecutado sin ningún juicio justo. Aquí fue asesinado ¿Por Juan Rejón? por los soldados de Juan Rejón. O sea que volvió y consiguió la confianza de los Los reyes soldados, católicos, sí, los reyes y los reyes católicos. católicos, y se cargó a Incluso Pedro. él habló con los reyes católicos de que Pedro de Algaba estaba traicionando a la corona. Mentira, obviamente. Mentira. Y aquí fue asesinado Pedro de Algaba. Qué irónico, ahora tenemos aquí a Juan Rejón, ¿no? Cara a cara con Pedro Algaba. Vamos a mirar cómo es Juan Rejón. Tenemos el medallón de Juan Rejón. No le dejas descansar en paz. Bueno, José, ¿y entonces en qué año finalizó la conquista y cuál fue la última isla en caer? Digamos que el año de finalización de la conquista fue en 1496. La última isla a ser conquistada fue Tenerife. Que Tenerife fue la meta, digamos, de Fernández Alonso de Lugo, que fue el último conquistador que conquistó Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Fernández Alonso de Lugo, Esto es 1496. 1496, conquista de Tenerife. Y oficialmente es esa fecha cuando los reyes católicos pueden decir que tienen todas las islas en su poder. Habían islas que estaban en poder de duques y condes. Y las islas se unieron todas, pasaron todas a formar parte de la corona en 1503. 1503, 1503. 6 años más tarde. Sí. Vamos ahora a hablar un poquito de la parte colonial.
Vale, de acuerdo. Es muy interesante. Pasamos del siglo XV al XVI, Las Palmas, siglo XVI, una época interesante. Vamos a comentar cosillas sobre ese siglo. Vamos allá. Bueno, ya estamos en la época colonial, después de la conquista de Canarias. Y aquí estamos con una de las casas más antiguas. Una de ellas, Una sí. de ellas, de las que trata de esa época, ¿no? Entre el 1500. siglo XVI y XVII. ¿Por qué? Porque no existe simetría entre los huecos de la fachada. Hay una ventana, aquí no hay ventana. Es irregular, asimétrico. Nada de puerta. Y aquí vemos también que hay una mampostería gruesa de sillería, típico también de esa época. Y un arco conopial, más del gótico, ¿no? Más goticista. O sea que las casas asimétricas eran típicas de aquella época. Sí, asimétrica sí. A partir del 18 empieza la simétrica, en el 18. Pero en el 18 las casas nobles eran las simétricas, en el 18, las casas más nobles. ¿Alguna razón? Porque buscaban más la perfección en la simetría, ¿no? En la estructura arquitectónica. Vale. Son influencias arquitectónicas que van evolucionando, ¿no? Vemos ahí arriba un par de cañones. ¿Son de verdad o qué función tienen? Son gárgolas. Ah, son gárgolas. Gárgolas en forma de cañón. ¿Por qué? Porque hablamos de la época de la piratería, del 16 al 19. Canarias sufrió muchos ataques piráticos. Es decir, había muchos imperios compitiendo por la hegemonía del Atlántico y también compitiendo por la expansión territorial en América. Hablamos de los ingleses, holandeses, portugueses, franceses y españoles. Todos encima de las islas. Sí, este era un lugar de paso. ¿Y esto que lo ponían para ahuyentar a los Para amedrentar barcos que- a los enemigos, a los piratas, corsarios y enemigos. Antiguamente apuntaban al mar, Sí, porque ahora apuntan al vecino. al vecino. Es decir, desde lejos, desde la lejanía, parecía que Las Palmas era una ciudad artillada, con dos murallas defensivas, más los cañones en las casas. O sea que llegaban aquí y decían, bueno, aquí no entro yo. Sí, sí, una ciudad muy artillada. Las casas tienen sus cañones. Mentira, son gárgolas. ¿Y tuvo su efecto? ¿Funcionó? ¿Se Sí. cree que funcionó? Lo que llegaron muchos piratas también, decía, había muchos piratas, como también almirantes con ejércitos enteros. No había quienes los parara, ¿no? Tampoco. Eso hablaremos, entre ellos los holandeses. Los holandeses, ingleses, holandeses. Eso más adelante. Sí, más adelante. Perfecto. Menudo tenemos aquí? patio. Estamos en el Colegio de Abogados, Wow. que realmente es una casa del siglo XVI que al principio perteneció a una familia flamenca de mercaderes. Es decir, aquí venían muchos mercaderes de muchas partes de Europa. Existía aquí una minoría incluso flamenca, que llegaban de actual Bélgica, de Amberes. Pero seguimos en la época, en el siglo XV y XVI. XVI, época colonial. Y aquí esto que era una zona de comerciantes entonces. Sí, fue una época importante del comercio. Y el producto estrella era el azúcar. Caña de azúcar. La caña de azúcar. De aquí se exportaba mucho azúcar a Europa. Era el oro blanco codiciado. Madeira y Canarias exportaban mucho azúcar. Ese cultivo de caña de azúcar tuvo sus consecuencias. Uno, deforestación de las islas. Esta isla se forestó muchísimo, fue un gran desastre medioambiental. Y otra, la explotación de esclavos. Es decir, venían esclavos de África para trabajar las cañas de azúcar. Y también trabajaban indígenas canarios, las cañas de azúcar. Esto fue un boom también supongo Boom para del el azúcar. Para el comercio. Era el canario. comercio de azúcar y también el comercio de esclavos en aquella época. Se comerciaba también con esclavos. Una época muy interesante, la época colonial. Y los comerciaban con esclavos, ¿por qué? Porque los traían de Norte de África, África y desde aquí lo los distribuían por a todo. Europa y América. Incluso aquí existía una comunidad de esclavos en Las Palmas y en toda Canarias. En toda Canarias existía una comunidad de esclavos. Las mujeres eran compradas por familias nobles. ¿Para qué? Para trabajar como niñeras o amas de casa. Los hombres eran comprados por artesanos. Para trabajar de manera forzosa, claro, en talleres de zapatería, carpintería y herrería. Y los esclavos que por lo pasaban eran aquellos que eran explotados en las cañas de azúcar. ¿Tan duro era el trabajo? Sí, trabajaban de sol a sol. Eran muy explotados. Y ninguno de ellos se ha enviado para invadir otras zonas Sí. del Imperio Español. Incluso habían indígenas canarios que fueron enviados a otros lugares. Fueron enviados a territorio peninsular, Madeira, incluso a Cuba. Se ha encontrado incluso ADN bereber en Cuba, de esclavos canarios trabajando allí en la caña de azúcar, en Cuba.
Esta casa perteneció a una familia flamenca y más tarde perteneció a una familia noble canaria, los Manrique de Lara. ¿Es original todo lo que tenemos aquí? Sí, siglo XVI, lo que fue reformado el XVIII. Es decir, esta estructura del patio es original. Que utilizaban tea, que es madera de pino canario, la tea. Está muy bien cuidado, ¿eh? Y tenemos dos patios. Este patio era el patio de la nobleza. Al fondo, hoy en día en la sala de conferencias del colegio, Sí. vemos el patio de la servidumbre. O sea, aquí tienen Doble patio. esto era lo más de lo más en su época. Sí, 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 es un Tener palacete. dos patios, sí, sí. Es un palacete de la época, ¿no? Y ahí tenemos plataneras, esas plataneras, Sí. que no son plataneras canarias, no son de variedad Cavendish, son plátanos de Cuba, variedad manzano. Me pregunto, tengo curiosidad. Entonces, ¿la Cavendish es la típica de aquí, del Sí. plátano típico de Canarias? Sí, sí. La Cavendish realmente trajeron los ingleses, siglo XIX. Y eso ya es siglo XIX. Creo que hemos oído hablar de que hubo un inglés, efectivamente, que estaba en su casa ahí sacando una nueva variedad. James una Diston, mu- sí, una James mutua- Diston. Fue una Sí, sí. mutación, ¿no? De lo Que él que lo plantó en la Orotava, la variedad Cavendish, que viene de Asia. Se dio bien, ahí nació el plátano de Canarias. Este no es, este es la variedad manzano de Cuba, hizo. Manzano de Cuba. cuya platanera alcanza mucha altura, más Y- de 3 metros. ¿Cuál es la que más exportáis desde Gran Canaria? ¿Qué variedad? La Cavendish, por La supuesto. Cavendish. La de Canarias. Eso tampoco es Cavendish, ¿no? No, no, no. No es manzano. ¿Cuál es tu favorita? La de Canarias, obviamente. No digas la verdad. Su sabor dulce, ¿no? Un sabor Sí, muy dulce. ayer, de hecho, estuvimos en un museo que os recomendamos. El museo. Creo que me has dicho. La recompensa, La finca recompensa, La Recompensa. muy recomendable. En Arucas. Nos explicaron la historia, probamos un poco de plátano y está todo muy bien montado. Y aquí estamos en el patio de la servidumbre. Wow. ¿Aquí se hacen conferencias? Sí, del colegio de abogados. Pues está cerrado, ¿no? El patio cerrado. Y ahí tenemos un extractor de agua antiguo ahí. No. Antes estábamos hablando sobre la madera de aquí, tea, y quería preguntar sobre los pinos, un poco de la fauna de aquí, que hay un dato bastante interesante, ¿no? Nauset. Sí, vamos a hablar del pino canario. Sorpréndenos con el pino canario. El pino canario es una especie endémica de Canarias, Pinus canariensis, que vino de África hace millones de años. Es un pino que tiene una habilidad muy especial. Sorpréndeme. Sí. Es capaz de rebrotar tras un incendio forestal. Arde mucho, porque tiene mucha madera y resina, pero sobrevive al incendio. ¿Por qué? Porque tiene una corteza tan densa, tan gruesa, que la llama no penetra y protege los tejidos internos. Así que el pino sobrevive. Claramente es una evolución, una adaptación evolutiva a los volcanes. Qué locura. Es decir, también los volcanes generan incendios forestales. Claro. Y esto de aquí es la tea, es decir, la tea es la parte interna de los pinos canarios más centenarios. Es una madera muy resistente. La Pero tea. esta sí que escogería en llamas. Sí, Hablamos obvio. de un pino vivo. Un Vivo, pino- claro. Esto sí arde, esto sí arde. Ya hablamos del pino vivo, que es la corteza, lo que es la isla, ¿no? Sí. Lo que es la corteza en sí. Interesante, buena pregunta. Nauset, no hemos tocado el tema de los corsarios, de los piratas, porque han habido muchas batallas, sobre todo en esta zona. Sí, a lo largo de siglos, Canarias sufrió muchas batallas piráticas y corsarias. Este es un ejemplo de ello. El ataque del almirante holandés Peter van der Dusch en 1599. Eso suena holandés. Holandés. Aquí no atacaron Las Palmas los holandeses. Fue un ataque muy duro para Las Palmas. Se puso un antes y un después en los ataques piráticos en Canarias. Y seguimos en la época colonial, Época del siglo XVI todavía. siglo XVI. ¿Y qué ocurrió? Vinieron Pues a invadir. vamos a ver el contexto histórico primero. Vale. Es decir, Holanda perteneció al Imperio Español, Felipe II, III, y en Holanda había mucha conflictividad en contra de Felipe II. Y también existía redecía entre religiones, protestantes versus católicos. Así que aquí vino un almirante llamado Peter van der Dusch. Vino con una flota de 75 navíos y 8.000 soldados. Una barbaridad. Aquí en Las Palmas, entre soldados y milicia, había 1.000 hombres, simplemente. 1000 hombres. 1.000 hombres. Wow. 1.000 contra 8.000. Casi casi. Es decir, que tuvieron que venir refuerzos de todo de Tenerife y de otras regiones de Gran Canaria, de Telde, de Arucas, Ajá. y también vino refuerzo de Tenerife. ¿Y cómo fue eso? ¿Cuál fue el resultado? Pues fue una batalla dura, varias batallas, no una, fueron varias batallas. El asedio el asedio de Las Palmas por parte de los holandeses duró 10 días
y su ataque, es decir, los holandeses realmente controlaron Las Palmas durante 10 días, los holandeses. La asediaron y la controlaron. Y este señor, Pieter van der Does, exigió un rescate de 400.000 ducados, un pastizal, mucho dinero. O sea, que en esa época nadie tendría ese dinero. Nadie. Y también encima él quería secuestrar al poder político de Gran Canaria y utilizar Gran Canaria como trampolín, como base para conquistar el resto del archipiélago. Sin embargo, nadie se dio al chantaje. Ningún político y ningún aristócrata se dieron al chantaje. Nadie vendió Gran Canaria a los holandeses. Finalmente, Pieter van der Does empezó a enviar tropas al interior de la isla, Santa Brígida. Es decir, los ciudadanos realmente huyeron al pueblo vecino que está al interior, Santa Brígida. Estos ciudadanos entraron en pánico, cogían sus objetos más valiosos y huyeron al interior, al monte de Tiscal, a Santa Brígida, que ahí tuvo lugar la última batalla, la batalla del Batán, se llama. Fue la batalla decisiva. O sea, que se movieron hacia las zonas que mejor controlaban. Sí, ¿no? y ahí encima los holandeses Montañosas, tenían a su favor lo que es la geografía y la orografía de la isla. Los holandeses conocían la geografía insular, ellos se perdían arriba. Y también se dice que los campesinos canarios ponían piedras pesadas en los manantiales, le cortaban el agua. Esto debilitó a las tropas holandesas. Y haría tu lugar la batalla decisiva, que fue la batalla del Batán, en la que los holandeses fueron buscados por parte de las milicias canarias y derrotados. Es decir, una emboscada a modo indígena. En los barrancos, en los bosques, fueron sorprendidos y derrotados. Pero esa derrota tuvo un alto coste. Los holandeses no se quedaron quietos, no se quedaron parados. Es decir, Pieter van der Does empezó a retirarse, pero a medida que los holandeses se retiraban, empezaron a quemar iglesias, conventos, edificios civiles y edificios de aristócratas. Aquí no quedó nada. Las Palmas ardió, bueno, habían casas, quedaban casas, pero se quemaron muchos edificios, emblemáticos sobre todo. La catedral no, la catedral era estilo gótica, pero la respetó porque el obispo habló con él. Sin embargo, ellos robaron la campana original, campanas originales, más de una, de la catedral, robaron el reloj, documentos históricos y artillería pesada de la catedral. Creo haber oído que han devuelto la campana o han regalado una nueva. Una nueva. La campana original se perdió. O sea las campanas originales, que son varias, las fundieron para hacer cañones o las tiraron al mar, no se sabe. Pero en el siglo XX, en 1999, la comunidad neerlandesa de Canarias pidió disculpas por lo que hizo Pieter van der Does y ellos donaron una nueva campana a la catedral. Que la campana no está en el campanario, está dentro de la catedral. ¿Y este? Sí, Este se quemó también. Y aquí realmente había un convento dominico de Santo Domingo, ¿no? De Santo Domingo. Y este convento fue también quemado. Fue víctima del ataque de los holandeses, este convento. Así que esta iglesia data del siglo XVII. Fue construida por los dominicos, siglo XVII. Iglesia de Santo Domingo. Bueno, y también hubo mucha migración de canarios. Hemos visto en la placa, algunos canarios llegaron incluso al mismo Texas, de Estados Unidos. Es decir, los canarios migraron mucho a América durante siglos. Del 16 hasta el siglo XX. Hasta la época franquista migraron los canarios a Venezuela. Es decir, hubo varios tipos de migración. Una fue forzosa, es decir, la corona hizo una real cédula en 1678, que se llamó de manera popular tributo de sangre. Expliquemos qué es una real cédula para los escuchantes y para mí. Es una especie de decreto, un decreto de la corona, vale. un decreto, real cédula. ¿Qué decía este decreto? Decía algo sobre los canarios. Según este decreto, al menos 5 familias canarias tenían que ir a América, de manera forzosa, por cada 100 toneladas de mercancías que salían de aquí a América. ¿Por cada cuánto? ¿Qué? 100 toneladas de mercancías. 100 toneladas. Sí. Wow. Es decir, que por cada 100 toneladas de mercancías, al menos 5 familias canarias tenían que ir a América. ¿Familia quiere decir una pareja o...? Una familia con sus hijos, Con sus hijos y todo. etc. ¿Y por qué quería hacer esto la corona? Porque Canarias está superpoblada supuestamente y estaba sufriendo una crisis económica, que era la crisis del vino. Siglo XVII y XVIII era la crisis del vino. Y también, por otra parte, quería que unos nuevos colonos prepararse la tierra en tierras americanas. Ellos llegaron allí y prepararon la tierra para cultivarla. Y también querían hacer pasillos de colonos. ¿Para qué? Para impedir la expansión territorial de otros imperios, como por ejemplo en Norteamérica, los franceses y los ingleses. Y ahora si vamos a América, ¿nos podemos encontrar algún producto originario de aquí de Gran Canaria? Algo que llevasen los canarios a aquellas tierras. Los canarios exportaron realmente
los primeros plátanos, que no es la variedad Cavendish, que hoy en día es otra variedad. También de aquí se importó las primeras cañas de azúcar hacia América, desde Madeira y Canarias. Y también de aquí se importó los primeros caballos y cerdos de Canarias hacia América. Y también de aquí se exportó diseños de calles, de plazas, de casas, de iglesias, etc. Mucho. De este estilo tradicional canario, ¿no? Se exportó hacia América. Sobre todo las plazas, ¿os fijado? Las plazas, sí. Muy típicas. Muy parecido. Bueno. Incluso, como dices tú, los canarios llegaron incluso al sur de Norteamérica, a Texas. O sea, la historia de Texas fue fundada por colonos canarios. En 1731 realmente fue fundada por varias familias de Lanzarote, varias familias de Tenerife, La Palma y una familia de Gran Canaria. Centro de Texas. Y también había una comunidad canaria en Luisiana, la actual Luisiana, que ahí vivían aislados. Hoy en día en Luisiana hay una población de más de 200.000 descendientes canarios, que cada año en el mes de marzo celebran el Día de San Bernardo, el Día de los Isleños, que te ves a los típicos sureños estadounidenses ataviados con ropa canaria, con ropa folclórica canaria. ¿Y en aquella época de cuántos canarios estábamos hablando? O sea, ¿cuál era la población canaria? Porque parece ser que han tenido una influencia bastante importante en, muchos territorios americanos, pero no, tampoco serían tantos canarios en esa época, ¿no? Yo creo que algunos miles sí fueron. ¿Cuántos miles? ¿Ahora cuántos tenemos? ¿En dónde? ¿Aquí en Canarias? Sí, o sea, ¿cuántos se estima que...? En la población canaria. Aquí hay más de 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes. Más de 2 millones de habitantes. O sea, para... En Canarias. Hoy en día. En todas las islas. En todas las islas. Incluso en Cuba, en el siglo XIX, había una población de más de 400.000 emigrantes canarios. 400.000. 400.000 en Cuba. Así que muchos cubanos tienen ascendencia canaria. Hay cubanos que tienen ascendencia canaria. Tengo que preguntarte una cosa. Aquí hay un plato, ropa vieja. Ropa vieja. Un plato de comida que también me la encontré por Sudamérica. ¿Es un plato sudamericano o es un plato de aquí? Que es que la gastronomía es recíproca, no sé qué decirte porque... aquí la ropa vieja, realmente en Canarias, era la sobra de cocido. Es decir, carne mechada, pollo, garbanzo, la sobra, y con eso hacían la ropa vieja, que era otro plato, ¿no? Ajá. ¿Y por qué ese nombre? No entiendo. Porque las sobras de otros platos, ropa vieja. Ropa vieja, ok, sobras de otros tiene platos, sentido. va a ser un nuevo plato. ¿Eh? Una forma de ahorrar recursos, ¿no? De ahorrar la comida, ahorrar recursos. De aprovechar la comida al máximo. Me comentabas que tu plato favorito eran las patatas arrugadas. Papas arrugadas. Papas arrugadas. Papas arrugadas. Con mojo picón. Mojo picón. Mojo rojo. Mojo rojo. Preferido, mojo rojo. Unas patatas con una salsa picante, ¿no? Salsa que pica, que tiene mucho ajo. Eso pica. Algunos ponen pimienta, pero hoy en día hay gente que le pone pimiento rojo, tomate. Hoy en día, digamos que ha variado un poquito la receta. Está buenísima, lo he probado. Sí, a mí me encanta. Papa arrugada a mí me encanta con su mojo. Con su mojo. Con su mojo. A mí me encanta. Y la carne de cabra también muy buena. Sí, aquí se da muy bien la carne de cabra desde la época indígena. Sí, carne de cabra. Hemos hablado ya que las cabras estaban hasta en los atuendos de los indígenas. Ya, cariño. Está absorbido. Es que quería grabar eso, pero justo hemos llegado ya. El tema Menú de edificio. Bueno, hemos dejado la parte del centro histórico, lo que se conoce como Vegeta, no la Vegeta, Vegeta, y hemos pasado a otra parte, hemos sobrepasado lo que era un barranco, hace ya no que mucho. está soterrado hoy en día el barranco. Está soterrado, pero sigue pasando agua. Por debajo está canalizado. Que se soterró a finales de los 60. Final de los 60. Final de los 60. Soterró. Y ahora estamos en la zona de Triana. Barrio de Triana. Barrio de Triana. Que se llama así, ¿por qué? Porque a finales del siglo XV aquí había navegantes y comerciantes sevillanos. El barrio se distribuye separado por un barranco, como el Guadalquivir en Sevilla, ¿no? Sí. Entonces aquí ellos se sentían cómodos, esos sevillanos. Tenemos esa separación entre dos barrios y aquí se sentían cómodos. Dicen este barrio Triana, en honor a la presencia andaluza. Y ya en esa época, una época mucho más moderna, vamos a la época contemporánea, ¿no? Siglo XIX, XX. 19-20, ya vienen los ingleses por aquí, salen varias leyes que ayudan a promover el motor económico de Canarias, hay bajadas de impuestos importantes, vienen empresas y mucha gente británica se sienta aquí. Se asienta aquí, una gran época de una gran comunidad británica. Ellos también venían aquí, por otra parte, para, digamos, curar sus enfermedades reumáticas de hueso y también sus enfermedades respiratorias, por el clima, ¿no? El primer turismo que se importó fue el turismo de salud y medicina.
Por eso ellos abrieron primeros hoteles en la capital, como el Hotel Santa Catalina, que es histórico, el Monopol, que está por aquí cerca, y el Metropol, que hoy en día está ayuntamiento allí en Las Palmas, el Metropol. Ellos venían también para hacer negocios, como dices tú, ¿no? Aquí ellos cultivaron en latifundios plátanos y tomates. Como hemos dicho antes, el plátano lo creó un inglés. Diston, Carl James Diston, en la Orotava, y empezó a cultivarla en latifundios en Canarias, que ellos contrataban también mano de obra canaria. O sea, y también había canarios también, empresarios que invertían en el plátano. O sea, que las grandes empresas del plátano en esa época no eran regentadas por, bueno, gestionadas por empresas españolas, sino por empresas británicas extranjeras. Sí. Y también por parte de la alta burguesía canaria. O sea, que también había un español que otro metido por ahí, ¿no? Y estos productos eran exportados sobre todo a Inglaterra. Por eso en Londres hay un puerto que se llama The Canary Wharf. Canary Wharf. ¿Por qué se llama así ese barrio? Hoy en día es un barrio financiero importante en Londres. Porque antiguamente ahí iban los barcos cargados con productos canarios, sobre todo tomate y plátano, y ahí se marcaban esos productos canarios, ahí en Londres. Entonces se llama The Canary Wharf. O sea, que tenían un acceso exclusivo a Londres. Sí, sí, sí. Y aquí llegaron incluso figuras importantes del mundo literario y científico de Inglaterra. Aquí veraneaba mucho Agatha Christie. Estuvo 3 meses entre Tenerife y Gran Canaria, entre Puerto La Cruz y Las Palmas. Que ella era aficionada al surf, si no lo saben. Agatha Christie. ¿Aprendió aquí? No, ella ya es aficionada. Ella viajaba por el mundo un poco para empaparse del mundo, sobre todo marítimo, ¿no? Le gusta mucho el mar, contacto con el mar. Y hacía mucho el surf. Iba a las canteras, la playa urbana que está por el norte, y ella hacía surf. Bueno, Naset, un placer. Me ha encantado pasearme contigo por Las Palmas, ha sido la verdad que un espectáculo. Se nota que sabes y que te gusta lo que haces. Así que si te quieres despedir, tienes aquí unos pequeños segundos, mostrar quién eres para que sepan que eres un guía certificado. A ver, yo soy guía certificado del Gobierno de Canarias. Me encanta el tema de la historia de Canarias, sobre todo la naturaleza canaria, y me dedico a hacer tours por la ciudad. Y también puedo hacer tours por el interior de la isla. Me encanta mucho el senderismo. Si le interesa, aquí estoy. Muchas gracias. Nosotros dejaremos en la descripción sus datos, sus especialidades también, para que le contactéis directamente y que podáis disfrutar de lo que es tener aquí un guía de Gran Canaria que ha estado haciendo tours tanto tiempo y que puede compartir todo lo que tiene. Gracias a usted por estar conmigo, ¿vale? Gracias. Gracias por contar conmigo. Gracias.